Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, buenos amigos del CMX 360. El día de hoy me gustaría conversar con ustedes sobre un tema muy importante que se llama integridad mecánica. Soy Liceo Miguel Alonso, director de CMX 360. A nombre de nuestra CEO, la licenciada Siri Moscosa, gracias nuevamente por tener el espacio para poder visualizar ese tipo de información. Déjenme comentarles un poquito el por qué tomamos la decisión de hablar un poco de integridad mecánica en tanques de almacenamiento, porque se ha venido suscitando un poco la parte de qué tengo que hacer con mis tanques de almacenamiento con el vencimiento natural desde que los adquirí. Si fue en 1992, el vencimiento natural vendría siendo en 2022. Si los hice en 93, 2023, así sucesivamente. Más sin en cambio, de momento hay, pero ¿qué más puedo hacer para poder continuar con los mismos tanques sin romper o transgredir la parte regulatoria? Hoy voy a hablar rápidamente del criterio 4 de la agencia, hablaré de los elementos importantes del SAS y SOPA y por supuesto comentaré lo que tiene que ver con con el punto, yo quiero llamarle medular, el punto medular en ya tengo un SASISOPA autorizado, ya lo estoy implementando, me estoy preparando para mi auditoría externa. Es lo que estoy haciendo, preparándome para mi auditoría externa. Es natural, es obvio. Pero ¿qué está pasando en ese inter? Desde que se me autorizó, lo estoy implementando, etcétera. Navegar muy rápido. Y agradezco el tiempo y el espacio en esta pequeña introducción. Déjenme comentarles brevemente que el sistema de administración es muy sencillo. El esquema conceptual del SASISOPA es, y ya lo conocemos, tres elementos base. Necesita tener una certidumbre jurídica, certidumbre procedimental y ciertas autorizaciones con carácter preventivo. Ojo, esto nos ayuda a prevenir ciertos riesgos o ciertas actividades riesgosas dentro de la estación de servicio. Pero eso es desde el papel, desde que se hace, desde que se conforma. Esa es la parte importante, por eso nace el sistema de administración. Y también nos habla un poco a la seguridad en los procesos. Evaluamos el riesgo, como lo pueden ver ustedes allí. Le vamos dando cumplimiento a los estándares nacionales e internacionales en cuestión de seguridad. Vemos la integridad de sistemas y también vemos puntos importantes que se llaman actos de autoridad. ¿Qué actos de autoridad me van a afectar en algún momento? Que por supuesto los tengo que prever en mi sistema de administración. Y hay un elemento importante del sistema de administración que es de carácter preventivo. Por eso es que dentro del alto desempeño del SASISOPA, que es una mejora continua, tiene que ver con tres elementos base: verificación, planeación, ejecución, y así va. Planeo, ejecuto, verifico, planeo, ejecuto, verifico. Y por esto mismo, el SASISOPA, por definición, nos dice, a ver, es un conjunto integral de elementos que se relacionan entre sí y documentados, cuyo propósito sí o sí tiene que ser con la prevención, el control y la mejora del desempeño en tu instalación. Está regulado, ustedes saben, en el artículo número 3 de la ley de la agencia, en el numeral número 15. Ahí lo tenemos, el fundamento. Y es donde nos dice qué es o qué debemos entender por sistema de administración. Ahora, el esquema conceptual del sistema de administración. Sabemos perfectamente todos los elementos que tiene. Sabemos que tiene 18. Y voy a platicar a un par de ellos. Como ustedes pueden observar, están en negritas. Elemento 1, política. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué he planeado? Recuerdan que vimos elementos en papel, que es prácticamente un tema preventivo. Y también con esto voy a identifico peligros y analizo riesgos. Y por supuesto, tengo que tener un plan de acción.
para mitigar, controlar o desaparecer el riesgo, que es el espíritu de un análisis de riesgos. Y hay un elemento súper interesante que tiene que ver con mejores prácticas y estándares, controles de procesos, mis auditorías, mis respuestas a emergencias y la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad. ¿Recuerdan ustedes que estábamos hablando de actos de autoridad hace un momento? Vean el elemento número 3 que dice requisitos legales. Tengo que estar actualizando constantemente los requisitos legales, es decir, las autoridades que intervienen dentro de la operación de una estación de servicio en los tres aspectos, seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, nos tenemos que estar actualizando constantemente. Ahorita ya cumplimos con la cédula de operación anual. Ya pasamos el primer check de este año 2022. ¿Qué más tengo que hacer? Debo de estar totalmente alerta y atento de los requisitos legales que sobrevienen. Y sobre todo, todos ellos se van enlazando entre sí por su propia y especial naturaleza. Y déjenme comentarles que entre control de procesos, mejores prácticas y estándares y la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad no está fuera de una respuesta a emergencias, porque para eso yo hice un análisis de riesgos. Pues tuve que analizar los riesgos. Y por supuesto, ahí vienen mis auditorías. Previo a irme a una auditoría externa, necesito hacer auditorías internas. Y de acuerdo al sistema de administración, me dice, bueno, al menos una vez al año realiza una auditoría interna. Es decir, en un plazo de 2 años ya debiste haber realizado al menos 2 auditorías internas para identificar dónde tienes que mejorar el sistema. Lo vimos hace unos momentos. Y en esa parte voy a platicarles un poquito porque es súper mega necesario, perdón por utilizar esa palabra tan grande, pero es bastante importante o muy importante hablar de la integridad mecánica y el aseguramiento de la calidad. No tan solo tiene que ver con el aseguramiento de la calidad, tiene que ver, por supuesto, con un aseguramiento de la integridad de la estación de servicio y de que el sistema de administración corra correctamente. Permíteme comentarles que el criterio 4 de la agencia, que está aquí, ustedes lo pueden descargar en la propia página de la agencia, ustedes verán aquí las letritas pequeñitas o muy pequeñitas, solamente es para temas de que puedan visualizar que existe el criterio 4 del 2019, que son los criterios para el monitoreo de la integridad mecánica de los tanques de almacenamiento. Van a ver en uno de los elementos importantes la integridad mecánica, que es, ¿qué tengo que hacer? Tengo que revisar la póliza. Tengo que saber cómo se construyó el tanque. Tengo que hacerle pruebas de espesores o de corrosión. Tengo que revisar mis pruebas no destructivas. ¿Cuántas veces le he llevado a cabo ciertas pruebas y mantenimiento, no tan solo al tanque, sino a todos los aditamentos? Es una integridad completa y son N cantidad de elementos, desde el elemento A hasta el elemento W. Y entonces te viene a la mente, ¿y eso qué tiene que ver con un sistema de administración? Es muy sencillo. Cuando venga tu auditoría externa, necesariamente te tiene que pedir el debido cumplimiento al elemento que acabamos de platicar hace unos momentos, que es el elemento número 11, que es integridad mecánica. Te lo tienen que solicitar. En consecuencia, te pones a ver, ok, dentro del esquema conceptual del sistema de administración, en la parte inferior ustedes pueden ver integridad mecánica de aseguramiento de la calidad. Es un elemento base, es un elemento en el cual nosotros nos estamos cimentando para irnos hacia arriba. Después de que veo todo, control de actividades, control de mis procesos, lo enlazo o lo amalgamo con la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad, pero obvio, para ello, previamente yo identifiqué los peligros y los análisis de riesgo, incluyendo los aspectos ambientales. Vean cómo vamos consolidando esa casita, cómo la vamos construyendo. Y después viene, a ver, hago mi preparación y respuesta a las emergencias que sobrevengan de esos análisis. Y ahí empiezo a ver 3 bloques importantes hacia arriba, que vienen siendo pilares interesantes. Tengo que ver la competencia y la capacitación y el entrenamiento de mi personal, que también es uno de los elementos, por supuesto, del sistema de administración. Tengo que revisar la gestión de los riesgos en las operaciones y, por supuesto, tiene que ver con el análisis previo que hice. Y de ahí vienen metas,
objetivos e indicadores. Yo lo tengo en un plan, por supuesto, ¿no? Conforme lo dice el artículo 13, fracción quinta de la ley de la agencia. Ahí me dice, debo de señalizarlo, debo de tener claro hasta dónde voy a ir con todo esto. Y esto, por supuesto, me permite tener una congruencia con los requisitos legales, mejores prácticas y estándares, y por supuesto, estos elementos complementan la gestión del riesgo. Todos son complementarios, unos se unen con otros. Vean que estamos hablando de la evaluación sistémica, es decir, esa continuidad operativa que se le tiene a todo esto. Por ello es bien importante que no olvides que dentro de tu expediente de integridad mecánica tienes que hacer pruebas de corrosión o pruebas de integridad mecánica, comúnmente llamadas pruebas de espesores. ¿Qué es lo qué está pasando con tu tanque? ¿Qué está sucediendo? Digo, si estás próximo a vencer la parte de que, y lo vas a ver en ese criterio número 4, cuando te pongas a revisar cuándo adquirir el tanque. Y según el tanque viene una póliza de garantía. Y dentro del criterio 4 te dice, a ver, los mejores estándares los tienes que seguir. Pero ojo, no olvides la fecha de vencimiento de tu póliza de garantía. Lo puedes observar claramente. Entonces, no tan solo es importante hacerlo, sino tiene que ver porque, uno, los, sí o sí lo estamos enlazando con uno de los elementos, valga la redundancia, base de la norma número 5 de operación y mantenimiento. ¿Sí? Fíjense que la parte que más me llama a mí la atención es, ok, además de lo que yo tengo dentro de mi esquema de mi sistema de administración, ¿en qué elemento más tengo yo que trabajar? Porque indiscutiblemente o forzosamente en alguna parte de la norma o de qué norma me está obligando. Sencillo. Es el elemento número 8 de mantenimiento. Debes de revisarlo, ¿no? En el elemento 8, específicamente 851 y 88. Fíjate lo que habla de pruebas de hermeticidad, mantenimiento, tu programa mensual de detección de fugas. También lo enlaza, por supuesto, con el elemento número 6, que habla características de tanques. También en ese mismo elemento, en el 641, te habla de la clasificación de los sistemas de conducción. También te habla en el 642 al 3, los sistemas de medición y sistemas electrónicos de detección de alarmas, fugas. Todos esos elementos tú los tienes claramente en la norma número 5, tanto en el apartado 6 como en el apartado 8. Es decir, tienes doble interés en poner especial atención a esto. Es decir, norma número 5 y mi sistema de administración están totalmente ligados. Se observa, tú ya conformaste un sistema de administración, ya lo autorizaste. Obvio, si modificas el proyecto, tienes que solicitarle una modificación a la agencia. Y después de esto viene el seguimiento en 4 grandes vertientes. Informe de cumplimiento, informe anual de desempeño, resultados de auditoría externa y atención de hallazgos de auditoría. Los hallazgos tienen clasificaciones y un tanque sería de alto riesgo, porque al final del día es un lugar donde tienes almacenado combustible. Entonces aquí te puedes ver que lo más importante es el debido seguimiento a tu sistema de administración. Ahora, lo que venía yo platicando en esas 4 grandes vertientes. Informes semestrales del cumplimiento a mi programa de implementación. Ya estoy implementando, lo tengo que hacer cada 6 meses. Mi informe anual de desempeño, ok, dentro del primer trimestre de cada año. 3, a ver, un informe de la auditoría externa cuando me toque. Y el plan de atención a hallazgos. Es decir, debes de tener la congruencia de que mi plan de atención a hallazgos debo de darle seguimiento. Y esos son 20 días hábiles posteriores al cierre de la auditoría externa. Y posteriormente viene el elemento número 4, informes semestrales del cumplimiento de ese plan. Es decir, tengo que volver a informar qué le estoy haciendo a ese plan, cómo está dándole el seguimiento a ese plan. En conclusión, déjenme comentarles que las pruebas propias a los tanques de almacenamiento para determinar su integridad mecánica
No solamente lo dice la norma número 5 en su elemento número 8, sino también lo dice el sistema de administración en los elementos que puedes ver tú en pantalla. Tienes que revisarlos, tienes que ser consciente que es parte de tu sistema, el cual tú ya informaste a la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Te recomendamos que pongas especial atención al criterio número 4 de la agencia, en la cual nos habla y nos da criterios específicos de cómo se debe llevar a cabo el expediente o la integración del expediente de integridad mecánica. Podrás decirme, tengo todos los elementos, sí, pero lo tienes en un expediente como tal y lo tienes conceptualizado dentro del propio elemento número 11 del sistema de administración, lo tienes ahí registrado, ya hiciste auditoría interna, ya viste cuáles son tus áreas de mejora porque te tienes que preparar para tu auditoría externa. Tienes que estar consciente que semestralmente estás informando a la agencia el avance de tu sistema de administración. Son grandes preguntas a las cuales, por supuesto, se tiene respuestas muy concretas. Es sí lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo. Y los riesgos en el no. Hay que ver qué es lo que no se está haciendo. Y lo que sí estoy haciendo, lo estoy haciendo correcto. Por eso es que próximamente vamos a lanzar un webinar a detalle de lo que tiene que ver con la integridad mecánica de los tanques de almacenamiento, para que tú también tengas los suficientes elementos para tomar decisiones, porque en CMX 360 estamos convencidos que un gasonero bien informado toma mejores decisiones. Gracias por este espacio que nos brindaron por escuchar este breve, pero muy breve explicación de la integridad mecánica en tanques de almacenamiento. Recuerden que todos los días estamos pensando en cómo innovar la forma de hacerlo todo, inclusive los negocios, siempre aportando al sector para que tome mejores decisiones en los cuales se protejan más en temas de los no cumplimientos ante las autoridades que nos regulan. Soy el licenciado Miguel Alonso, a nombre de nuestra ciudad licenciada Astrid Moscosa, muchas gracias y excelente día. Muchas gracias.